Continuando con los temas, ahora vamos a explicar lo que es el método de nodos. Si consideramos el siguiente circuito, lo que me interesa en este circuito, al aplicar el método de nodos, es encontrar el voltaje que tengo entre el nodo y la referencia. Lo primero que tengo que hacer es indicar los nodos que tenemos. En este caso tengo mi nodo de referencia en esta parte, y aquí tengo el nodo 1 y otro nodo que le llamaremos BB. Un voltaje BA y un voltaje BB. VB. Entonces, lo que tratamos de hacer aquí, al utilizar el método de nodos, es encontrar las caídas de voltaje entre nodos y referencia, la Tierra. Además, encontraremos las corrientes que fluyen en cada uno de ellos. Sabemos que en este nodo entra una corriente que me está proporcionando la fuente de voltaje de entrada. Al llegar al nodo, se divide en otra corriente y sale en otra corriente. En este caso, aquí en este método aplicamos lo que es la ley de corriente de Kirchhoff. Como recordarán ustedes, la ley de corriente de Kirchhoff dice que la suma algebraica de todos los flujos de corriente que entran y salen de un nodo es igual a 0. Así dice mi ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, para poder encontrar las caídas de voltaje en los nodos, voy a utilizar la ley de corriente de Kirchhoff para su análisis, para poder encontrar yo las caídas de voltaje entre nodos y referencia. Entonces, después de que nosotros encontremos las caídas de voltaje en esos nodos, entonces podremos encontrar esas corrientes. Ya teniendo en cuenta esos valores, podremos también encontrar las caídas de voltaje en cada uno de ellos, como estamos observando aquí, en cada uno de los elementos que contiene nuestro circuito mixto. Entonces, procedemos con el desarrollo. Primeramente vamos a analizar el nodo BA. A este nodo le estoy llamando nodo BA. Y a este nodo que está aquí le estoy llamando nodo VB. Entonces, procedemos. Analizamos el primer nodo, BA, con respecto a BA. BA menos el voltaje de entrada entre la resistencia. ¿Qué quiere decir? Esta caída de voltaje, BA, esta caída de voltaje, menos el voltaje de entrada entre la resistencia. Y se fijan ustedes, voltaje entre resistencia es igual a corriente de acuerdo a la ley de Ohm. Entonces, esta es mi corriente que está entrando a mi nodo. Por lo tanto, voltaje BA menos el voltaje BI entre R, resistencia de 10 ohms. Aquí lo tenemos. BA menos BI entre R12 más
la resistencia, perdón, el voltaje VA entre la resistencia de 1 kilo ohm. VA entre la resistencia de 1 kilo ohm. ¿Qué otra corriente tenemos? Entonces tenemos esta resistencia que está en el nodo. Entonces VA menos BB entre la resistencia de 270. ¿Por qué VA menos BB? Tengo que sacar la diferencia del voltaje en el nodo VA menos el BB entre la resistencia de 270. Y aquí la tenemos. VA menos BB entre 270. Realizamos las operaciones, esto lo igualamos a 0 y después realizamos el desarrollo de esta expresión algebraica. Realizamos las operaciones y me queda que 0.1 BA más 0.01 BA más 0.0037 de BA menos 0.0037 de BB es igual a 0.5. ¿Por qué? Porque es menos 5 entre 10 es menos 0.5. Lo pasamos hacia el lado derecho y pasa a positivo. Menos 0.5. Ahora seleccionamos los términos semejantes y nuestra primera ecuación nos queda menos, que nos queda 0.104 o 0.1047 BA menos 0.0037 BB igual a 0.5. Esta es nuestra primera ecuación lineal, la que tenemos aquí. Es nuestra primera ecuación lineal. Continuamos con el siguiente nodo. Ahora vamos a analizar el nodo BB. Sabemos que tenemos una resistencia conectada a este nodo. Luego tenemos esta resistencia conectada al nodo. Y tenemos esta resistencia conectada al nodo. Entonces, iniciamos. Decimos BB entre 1 kilo o BB entre 1000. No, BB entre 270 ohms. Luego, más BB menos BA entre 270 ohms. Igual a 0, que es lo que tenemos aquí. BB entre 1 kilo o 1000 ohms, más BB entre 270, más BB entre 270, menos BA entre 270 igual a 0. Desarrollamos la expresión y nos queda nuestra segunda ecuación, menos 0.0037 volts BA más 0.0084 de BB. Esta es nuestra segunda ecuación. Entonces tengo dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. El voltaje, la caída de voltaje BA en este nodo y la caída de voltaje BB en este nodo. Ahora, puedo utilizar cualquier método matemático que nos permita encontrar estas dos incógnitas. Pueden utilizar ecuaciones simultáneas como lo vimos en el video pasado o en los ejercicios anteriores que hemos realizado, o pueden utilizar su calculadora de una manera muy sencilla para poder llegar al valor de la caída de voltaje de BA y BB. En este caso podemos utilizar la calculadora. La tenemos por aquí. Y vamos a proceder para saber cuánto vale BA y cuánto vale BB.
entramos a mod, volvemos a presionar mod, y seleccionamos 1. Me dice de cuántas incógnitas es de 2. Presionamos 2 y procedemos a introducir los valores. Esta es mi primera ecuación, por lo tanto vamos a introducir los coeficientes que tenemos aquí. Entonces, A1 es .1047. .1047 más. El siguiente es menos .0037. Menos .0037. Y C1 sería .5. Vamos con la siguiente ecuación y me pide el primer coeficiente de mi ecuación. .0037 menos .0037 más .0084 más C2 que es 0 y ahí tenemos. Este es el voltaje VA, 4.85 volts. Este sería el voltaje VA, 4.85 volts. Y BB sería 2.13 volts. Aquí lo obtuvimos muy sencillo con la calculadora, utilizando el modo de ecuaciones. Pero como les comentaba anteriormente, ustedes pueden utilizar las ecuaciones de suma y resta, o la regla de Kramer, Gauss-Jordan, o ecuaciones simultáneas. De esta manera, eliminando. En este caso, la variable la incógnita que yo eliminé fue la BB, esta que tenemos aquí. Agarro y acomodo las dos ecuaciones, ¿sí? Y multiplico, en este caso, como quiero eliminar la incógnita BB, voy a multiplicar en la parte de abajo a mi segunda ecuación con .0035 a toda la ecuación, y con .0084 voy a multiplicar a toda mi ecuación de arriba. Al multiplicar por .0084 toda mi ecuación de arriba y la .0037 a toda la ecuación de abajo, automáticamente se me va a ir BB. Veamos. Si yo multiplico .0084 por .1047, me da .0008794. Y al multiplicar .0084 por menos .0037, me da .0003108. .0084 por .05 me da .0042. Lo mismo hacemos con la ecuación de abajo, pero ahora vamos a multiplicar toda la ecuación, pero por .0037. Al multiplicarla por .0037 me arroja estos valores. Y tenemos que el voltaje BB, este que tenemos aquí, se elimina, la incógnita se me va, por lo tanto me queda la incógnita BA. Entonces, menos, hago la sumatoria de .008794 menos .000369 y me da .008657, que eso es igual al sumar .0042 más 0, pues .0042. Despejando, me da que .0042 entre .008657 me da 4.85, que es lo que nos dio nuestro primer voltaje de la primera incógnita, 4.85, aquí lo podemos ver. Ahora agarramos este valor ya encontrado y lo sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones, en la primera, en la segunda, donde ustedes gusten, para poder encontrar el voltaje BB. Seleccionamos
Entonces seleccionamos la ecuación de la segunda ecuación y sustituimos. Al sustituirlo, hacemos las operaciones correspondientes. Al sustituir BA 4.85 volts, ¿sí?, en la segunda ecuación y haciendo las operaciones correspondientes, llegamos al valor de voltaje de 2.13 volts, como le indica el valor encontrado anteriormente utilizando la calculadora. 2.13 volts, 2.13 volts. Ahí queda demostrado los cálculos en la calculadora y en el desarrollo, utilizando el método matemático de ecuaciones simultáneas y utilizando la calculadora en modo de ecuaciones. Ya he encontrado los voltajes, las caídas de voltaje entre nodo y referencia. Ahora es más sencillo, podemos encontrar ya las corrientes en cada una de ellas. Solamente lo que hacemos es aplicar la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque en cada una de estas ecuaciones que nosotros encontramos, se encuentran las corrientes. Esta es una corriente, esta es una corriente, esta es otra y esta es otra. Entonces, podemos encontrar las corrientes. Por ejemplo, aquí tenemos la corriente que fluye a través de la resistencia de 1000 ohms o de 1 kilo ohms, en esta que tenemos aquí, el flujo de corriente que pasa por aquí, que obviamente está saliendo del nodo, esta es de 4.85 mA. Y lo podemos ver. Si colocamos un amperímetro en el simulador de multisim, me da que es 4.85 mA. También en multisim me dice que el voltaje o la caída de voltaje entre nodo y tierra, o sea, el voltaje VA, es 4.85 volts. Como recordamos la vez pasada, cuando nosotros encontramos la corriente que está entrando, en este caso, tenemos aquí 14.90 miliamperes, dice aquí. Si nosotros queremos encontrar esta corriente que está por aquí, yo nada más divido, multiplico la corriente por la resistencia y me va a dar el voltaje, que estos son 149.01 milivolts. Si a 5 volts de entrada le resto 149.01 milivolts, me va a dar 4.85 volts, que es la caída de voltaje que tengo entre el nodo y tierra, o sea, el nodo BA. La siguiente corriente que podemos encontrar es la BA, el mismo nodo BA, 2.13. Podemos encontrar este voltaje que yo tengo aquí. Este flujo de corriente que fluye por esta resistencia va a ser el voltaje BA menos BB entre la resistencia de 270. ¿Qué quiere decir? Que voy a restar 485 volts menos 2.14 volts entre 270. Y eso me tiene que dar 7.91 mA. De esa manera podemos hacerlo con todos y cada uno de los elementos del circuito para poder encontrar los flujos de corriente que están entrando al nodo y que están saliendo del nodo, así como sus caídas de voltaje respectivos en cada uno de ellos. Ahora, si nos vamos al simulador en multisim, aquí lo tenemos, lo corremos y efectivamente la caída de voltaje que yo tengo entre nodo, aquí me dice nodo A, donde aplico la ley de corriente de Kirchhoff, nodo A, nodo B
¿sí? Ahí nos estamos dando cuenta de que entre la caída de voltaje BA es 4.85, igual como nos salió en el desarrollo, y 2.13 el nodo BB, así como nos salió igualmente en el desarrollo. Podemos encontrar la corriente, puedo agarrar el multímetro, paro el circuito, agarro el multímetro, lo copio, lo roto, y lo coloco para poder medir la corriente. Abro el circuito. Acuérdense que para medir corriente tengo que colocar el amperímetro en serie con el circuito, o tengo que abrir el circuito. De una manera muy sencilla, corremos el software Multisim y lo ponemos en amperímetro y me dice que aquí son 14.9 miliamperes. Nos vamos al ejercicio y vemos que aquí son 14.9 miliamperes. 14.9 miliamperes. Efectivamente, este circuito quiere decir que es correcto. El análisis que hicimos utilizando el método de nodos para poder encontrar las caídas de voltaje en los nodos es correcto. Hasta aquí he explicado lo que es el método de nodos y el método de mallas anteriormente. Por lo tanto, me gustaría que lo analizaran de una manera a conciencia, y si tienen alguna duda me la hagan saber. ¿Cuál sería el problema? Después de eso ustedes pueden pasar a la práctica y desarrollarlo. Muchas gracias, jóvenes.